Bueno, bien hallados y queridos suscriptores. Esta no era ha habido una afortunada casualidad y no se pueden desdeñar los acontecimientos de la providencia. La gran oportunidad de la que se les habla a todos ustedes es que ayer se me ocurrió una gran idea. O sea, mientras se pensaba qué crítica se le podría grabar para este canal, yo me dije, yo después de grabar el vídeo de la novela de La Isla de Cristal de Judith Tarr, y al mencionar esta novela me dije, oye, ¿por qué en lugar de hacer un vídeo sobre su misión, que se hará muy pronto, cuando se pueda, o Amigos en las alturas es decir, El chico que lo sabía de Corina Turner, ¿por qué no hacer un vídeo, si tengo la crítica, ¿por qué no hacer un vídeo de esta maravillosa novela, uno de mis favoritas? Algunos se preguntarán, pero Fons, si Bizancio de Stephen R. Lougheed es una de sus novelas favoritas, ¿por qué no se le dijo al tío o no la incluyó entre los 10 libros favoritos que usted ha leído? La respuesta es, este maravilloso libro de Stephen R. Lougheed no se incluyó entre mis libros favoritos porque es que había muchos. Si ustedes quieren conocer cuáles son mis libros favoritos, yo les recomiendo un maravilloso vídeo que se grabó para mi jefe, don Alberto Balaila, en el canal de Sinvergüenza 2.0. El vídeo se titulaba He leído más de 3.000 libros. En ese vídeo podrán descubrir cuáles son las novelas favoritas de Fonch. Por ejemplo, tampoco se incluyó una novela que a mí me encanta, que es El Asirio, de Nicholas Gill. Es una, es una novela de la que muy pronto se va a releer y también se va a escribir una reseña del Asirio de Nicholas Gill. Parece que ya estamos los tres acoplados, ¿verdad, Trumpy? Sí, Fons, ahora estamos en el mejor momento. Sí, sí, me agrada muchísimo, Trumpy. Seguramente me tenga que mover porque yo soy más inquieto y soy un hombre bastante que se mueve más que un saco de culebras, creo que me dice mi madre con una feliz expresión. Resulta que el acto providencial no era el que se dijo. O sea, es que mis padres se han tenido que ir al hospital porque una vecina pues había tenido un problema de salud y tiene que ir y han ido a visitarla. Y por eso se puede grabar esta mañana. Ya saben que los domingos es muy complicado grabar porque se tiene un directo con mi querido amigo Iron V. Yo en este caso participo como público, no como invitado, aunque me encantaría estar en el canal, eso sí que se los digo. Y luego hoy esta noche, pues sí, a las 9 tiene lugar el partido del Real Madrid, por ejemplo, contra el Valencia. Y ahí tendré el corazón muy dividido. Iré con el Madrid, pero todo el mundo, especialmente mi amigo Lersan, sabe por qué siento cariño por el Valencia, a pesar de ser uno de los equipos más antimadridistas, pero mi amigo Lersi sabe todo, conoce todos nuestros secretos, como esos famosos niños albinos de ojos rojos que aparecían en ese episodio de en el pueblo de los malditos, que hicieron una parodia llamada El sanguinariamiento en Los Simpson. Conocemos todos vuestros secretos. Pues esta es una novela que me trajo muy buenos recuerdos. Esta novela, por ejemplo, se consiguió, ya saben ustedes, y si vieron ustedes una de mis críticas, una crítica que me gustó, aunque no tuvo muchísimo éxito ni eco en este canal, ¿cómo se llamaba esa crítica? Pues se llamaba una leyenda celta de Huilene Osborne McKnight. Aquí tienen el vídeo. Es que Liaz era... Yo creo que con Liaz empezó mi historia de amor con las druidas. No sé por qué. Las druidas como que me persiguen un poco. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Supongo que ahí empezó mi historia de amor con las druidas. Luego vino Yajeira y bueno, luego ya en Eternam ya sabemos lo que vino después. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pues esta novela le tengo muchísimo cariño. Se compró en el Círculo de Lectores. El Círculo de Lectores, paradójicamente, no fue. Aunque mi padre y yo eran los que pedíamos los libros, la que estaba ahí como socia del Círculo de Lectores era mi madre, que no era. Pero vamos, era una coartada para así poder comprar los libros que nosotros quisiéramos. Y se les debe reconocer una cosa: quizás de todos los libros que se haya comprado al Círculo de Lectores, quizás Bizancio de Stephen R. Lougheed fue mi favorita. Este libro en su tiempo fue, a pesar de la peculiaridad de Stephen R. Lougheed, este es un libro de Stephen R. Lougheed había escrito novelas de fantasía cristiana, o sea, muchas no han llegado a nuestro país. Yo pienso, los que sí que han llegado, por ejemplo, la canción de Albión, que la tengo por ahí, y la pentalogía del rey Arturo, de Pendragon, o sea,
donde primero se hablaba de la compleja relación que había entre las tribus del mundo celta y los habitantes de la Atlántida. Algún día supongo que se hará una crítica de Taliesin y se subirá al canal. De todos los 5 libros fue el que más me gustó, más que el de Merlín y luego el del Rey Arturo. Desaconsejado por mi amigo Pablo J. Ginés, no leí ni Pendragon ni El Grial. Me dijo que ya los 2 últimos no eran tan buenos. Aparte que es que yo creo que ya estaba todo. En el tercer libro no era necesario continuar la saga con 2 libros más. Eso es lo que se les quiere decir. Con la visión de Merlín yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno. Este escritor Stephen R. Lougheed, y se debe decir, tiene un problema. O sea, es un escritor católico, pero eso, perdón, es un escritor cristiano, pero eso no, o protestante, pero eso no quiere decir que sea católico. Yo, de hecho, una de las cosas que yo le censuro y que no me gusta de este escritor son los famosos CLDs. Eso es una especie de orden secreta cristiana que procedente del mundo celta, que no solo aparecerá que no solo aparecerán en esta novela, sino por ejemplo en las cruzadas celtas también, que es una visión bastante hostil a las cruzadas. Yo creo que los 2 defectos que yo le encuentro a Stephen R. Lougheed son, no es tanto su celtismo, como más o menos le reprocha a nuestro querido Michael de O'Brien en Paisaje con Dragones, le quiero decir, que él le reprocha que coquetee demasiado con el celtismo y se sienta fascinado por el druidismo, pero yo ahí no se lo echo en cara porque es que la evangelización de Irlanda y las tierras britanas empezó gracias a los druidas, así que eso no se les puede negar. Los druidas lo que hicieron fue cambiar la religión druídica o celta por la religión cristiana, o sea, eso es innegable. Con todo, sí que hay algún, por ejemplo, a mi amiga Julie Davis, este escritor no le gusta y se les va a decir por qué no le gusta este escritor. Este escritor no le gusta porque alguna de sus novelas se pasa un poco con el anticatolicismo. Por ejemplo, la de San Patricio de Irlanda. ¿Cómo puedes hacer una novela de San Patricio y dedicarte a meterte con la Iglesia Católica? Yo no lo entiendo. Hay otro libro, por ejemplo, cuando, cuando el cristianismo celta salvó la civilización occidental, o sea, de Cahill, que a mí, por ejemplo, no me gustó mucho ese libro, yo se los debo reconocer. También le pasaba lo mismo, que saltaba a la iglesia celta, ponía a San Patricio como modelo y criticaba el catolicismo romano, cuando ciertamente quien abogó por la abolición de esclavos fue el Papa Calisto, o sea permitía que los esclavos y los hombres libres pudieran casarse y que incluso pudieran llegar a papa, o sea, es lo que se les quiere decir. Luego se cambiaron las leyes, pero quien hizo eso fue San Calisto. Eso, vean y lean, por ejemplo, la maravillosa novela. Esa me encantaría también hacer una reseña. El Calisto I, el Papa Olvidado, de Gilbert Sinué. Gilbert Sinué tiene cosas muy buenas, pero también mucha basura, pero ese libro a mí me encanta porque cuenta la historia de Marcia, de la famosa Marcia y del emperador Comodo, mucho mejor de lo que lo hace, por ejemplo, la Gladiator de Ridley Scott. Incluso, si me apura, mejor que la que es una de mis películas favoritas, que la segunda en concreto, que es La caída del Imperio Romano, pero tampoco quiero darles una lista de mis películas favoritas porque quiero que las descubran ustedes por sí mismos, eso es lo que se les quiere decir. Esta novela me produjo una fascinación tremenda. Yo creo que fue gracias a esta novela. Esta yo creo que fue la primera novela histórica porque lo que había hecho Stephen R. Lougheed era una especie de fantasía. Eso es lo que se le había experimentado más con el fantástico. Stephen R. Lougheed también participó, era un admirador de los Inklings, especialmente de un escritor un pelín heterodoxo de los Inklings. Se está hablando de Charles Williams. Aquí no creo que vea este vídeo, pero sí nos gustaría darle las gracias a nuestra amiga Sorina Higgins y recomendar sus libros. Sorina Higgins es una de las mayores especialistas en Charles Williams, de ahí que se le recomiende este libro con interés. Por desgracia en España han salido muy pocos libros de Charles Williams, pero bueno. Salió, por ejemplo, este maravilloso libro, Guerra en el Cielo, que fue editado por la editorial Homo Legens. Lo tienen por aquí, detrás de mí, en esa estantería, pero bueno, hoy no se ve tan bien, pero ¿qué quieren que se les diga? Y lo siguiente, mis bien hallados y queridos suscriptores, el siguiente es All Hallow Web, era el otro, el de la fiesta de todos los santos, fue el otro que se sacó, esa fue una editorial, ese no me gustó tanto, aunque el profesor Manuel Alfonseca sí que le gustó. Saben que el profesor Manuel Alfonseca y yo tenemos opiniones encontradas.
A pesar de todo, el arzobispado de Madrid consideró que premió este libro, a pesar del celtismo, del protestantismo y la carga un poco anticatólica del propio Stephen R. Lougheed. Yo se les debe reconocer una cosa, que este es uno de los mejores libros que se ha leído. Y cuando se escribió la crítica de este libro, yo estaba pensando en una novela estaba pensando en el personaje de Justino, y lo estaba pensando, cuando se escribió la crítica lo pensé por el Barçagate, o sea, escándalos porque de eso va esta novela. ¿Qué es lo que ocurre cuando el poder temporal se equivoca y no hay un castigo? O sea, hemos visto el caso terrible, o el Barçagate, que seguramente vaya a quedar sin castigo. ¿Qué pasa cuando la justicia terrena falla? Este tema también, por ejemplo, en La sombra de la guillotina Meiji de Yamada Futaro también se habló de este tema. El de no esperar, yo ya se les ha dicho una cosa y es un tema muy interesante, el tema del derecho, o sea, que el derecho no está para hacer justicia, sino para garantizar el orden social. Por eso se hacen las leyes, no se hace para hacer justicia, porque la justicia en este mundo es imposible. Siempre habrá alguien que se sienta agraviado, y esto también lo hace, por ejemplo, cuando uno de los personajes se dedica a juzgar, porque dicen que hay personas a las que no se debe complacer. Eso en el mejor de los casos. Eso es lo que se les quiere decir, pero no siempre la justicia es falible. Esta novela, por cierto, se les va a enseñar a todos ustedes el maravilloso mapa, que lo bueno de esto es que ya he comprobado que sí que lo pueden ustedes ver. Miren, este es un mapa y esta es una novela muy interesante porque es una novela ambientada en el siglo IX. No sé si lo verán porque está ambientada en el siglo IX esta novela. Aquí se va a hablar un poquito del contexto histórico en aquel tiempo. O sea, antes ya saben que es una de mis obsesiones, hablar del contexto histórico de las novelas. Estamos en el siglo IX, ya ha caído, Carlomagno murió en el año 814, estaremos en el año 869 o 60 y tantos, por ahí. También ha caído Ludovico Pío, se ha descompuesto el reino de los la dinastía carolingia se ha descompuesto y se ha partido en tres. Ya tenemos a Carlos el Calvo, a Luis el Germánico y a Lotario, que es el que controla la Lotaringia. O sea, todo ese vasto imperio que podría haber rivalizado con Bizancio, pues se ha desintegrado y luego van a partir las especies de secesiones. Gascuña, Tolosa, Aquitania, incluso la marca hispánica, es decir, Barcelona. Barcelona también se va a desgajar en el año 877 con Wilfrido el Belloso, que en las marcas del escudo es amarillo, pero parece ser que este Wilfrido el Belloso sangró y con la sangre pues se formaron unas barras rojas que son el escudo de lo que, bueno, de lo que va a ser Cataluña, o sea, el condado de Barcelona. Es que en realidad para mí Cataluña no existe, lo que existe es el condado de Barcelona, que fue el que se tragó a los diferentes condados catalanes, a Segorbe, Ribagorza, Palars, Urgel, este tipo de cosas, eso es lo que se les quiere decir. Ya saben que luego se unirán a la dinastía, a la casa de Aragón, o sea, luego ya se unirán Petronila y Ramón IV de Berenguer. Este tema creo que ya se trató cuando se habló de la campana de Huesca de Antonio Cánovas del Castillo, eso es lo que se les quiere decir. Bueno, Alemania, bueno, está como está. En la Reconquista tenemos, por ejemplo, al interesante monarca Alfonso III de León, que es un grandísimo monarca. Eso es lo que se les quiere decir, me parece. Eso es lo que se les quiere decir. Que ya tenemos a un rey muy interesante, como es Alfonso III, que es el mejor monarca que de la dinastía Astur, me parece a mí. Y luego, pues, Inglaterra todavía no está, no sé si está Alfredo ya o estará muy cerca, pero ahí está. Y luego, pues, tenemos las famosas tierras de Irlanda. Irlanda ya ha sufrido las invasiones de los vikingos. Me parece que ya en el año 790 y tantos había sido atacada no sé si Lindisfarne, creo que había sido atacada generando, por ejemplo, la conmoción y la tristeza de Alcuino de York, el preceptor de Carlomagno. O sea, Turgesio creo que le había sido el monarca. O sea, por ejemplo, una parte de Irlanda o de Eire, que es donde transcurre parte de la historia, es controlada por los vikingos, en este caso la ciudad de Dublín. Y ahora vamos a lo importante. Esta historia pues tiene como protagonista a Aidan McCainech, que es una especie de
hijo de noble, o sea, hijo de una, o sea, es un monje, pero que procede de una familia noble, que se la mataron, pero al final, en lugar de poder reclamar la realeza de Irlanda, lo que hace este personaje es un primo al final el que reclama y al final se queda sin heredar, pero aún así este es un personaje ambicioso, es un gran copista, por ejemplo, y es una de las subtramas más importantes del libro de esta novela de Bizancio de Stephen R. Lowith era el famoso libro de Kells, que aquí va a ser importante y decisivo. El libro de Kells, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. El famoso libro de Kells de la que se hizo una famosa película de dibujos animados que ha sido nominada al Oscar y que fue una lástima que no ganara. Ya sabemos que Hollywood, todo lo que huela a cristiano le repatea, por lo menos a este Hollywood actualmente. Pues este copista y monje llamado Aidan McCainech es un personaje fascinante y muy interesante. Y que, bueno, está en la abadía de Clonmaclús y más o menos sigue el rito celta. Esto está maravillosamente bien descrito, eso es lo que se les quiere decir. La vida de la iglesia celta está maravillosamente bien descrita. Los diferentes martirios, por ejemplo, el tema del scriptorium, de la biblioteca con Celach, por ejemplo, está el abad Frauch, que también tartamudea porque le arrancaron la lengua a los vikingos, me parece. Luego está un personaje muy interesante como es el Seknav, o sea, la especie del confesor, que es Ruad, es una especie de monje un poco más listo que los demás. Y luego hay más personajes, por ejemplo, el personaje del que es amigo es Dougal, por ejemplo. Entonces, más o menos le comunica una misión, que unos miembros de la iglesia celta, o sea, de la iglesia, pues me parece que las diferentes son, o sea, si son con Maclús, una de las parroquias, la otra es Iona y Lindisfarne, pues hay un deseo de ver al emperador de Constantinopla y entregarle un regalo, y entonces hay una especie de competición por ver cuáles serán los 3 sacerdotes que van a ser incluidos. Son escogidos a 2 sacerdotes que muy negativos, o sea, monjes muy negativos, en este caso son tanto Libir como Brockmal. Si vieron mi crítica anterior, La isla de cristal de Judith Tarr, pues ya se dijo que había un personaje llamado Jehan que estaba deseoso de acudir o de ir, y luego pues Aidan, por supuesto, también lo escogen. Aidan es una persona muy ambiciosa y se esfuerza muchísimo para que le eligen. O sea, y también está, por ejemplo, esta oración de Dios nos dé sabiduría para entenderlo, voluntad para elegir, Dios nos dé voluntad para elegir lo bueno de lo malo, voluntad para elegirlo y fuerza para hacerlo cumplir. Ahí está esa maravillosa acción celta. El personaje se esfuerza muchísimo para conseguir ser elegido. Y bueno, al final es elegido por el abad Frauch junto con Libir y Brockmal. De hecho, es la sorpresa, porque nadie pensaba que Aidan fuera elegido. Esto, por supuesto, hará que el personaje de Dougal se sienta bastante triste y miserable, porque Dougal quiere ir con su amigo. Dougal es un antiguo guerrero que ha encontrado su vocación como monje y desea también partir a Bizancio. Esto va a generar muchos líos. Estos monjes que van a visitarle son diferentes monjes. Willem, Dewi y el otro es Brinach. Y luego pues hay una especie de monjes marineros que uno de los personajes más importantes, Fintan, por ejemplo, van a acudir aquí. Los personajes más interesantes, y luego está el obispo Cadoc, que es el que dirige la expedición. Eso es lo que es. ¡Ay, la leche! Perdonen ustedes por la palabrota. Hay unos personajes muy interesantes, esto se los quiere venir. El personaje del obispo, uno de los personajes más interesantes es el obispo Cadoc, por ejemplo. Es un personaje también muy interesante, pero fíjense en Brinach. El asunto de Brinach es muy interesante porque no lo han escogido, porque dicen que lo escogieron porque era estudioso. Este personaje también guarda un secreto muy interesante. Pero lo interesante de esto, aparte de la falibilidad del poder temporal, es el tema. Uno de los dilemas más interesantes es esto. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran un sueño, tuvieran una capacidad premonitoria como el personaje de esta novela y soñaran
que si van a la ciudad de Bizancio ustedes encontrarían la muerte. En un principio, ya saben ustedes que había una especie de confesor o preceptor, una nankara, o sea, un amigo del alma, creo que se lo llama la iglesia celta, que cuando es elegido, pues inquieta un poco este personaje de Ruaz, porque considera que ha podido envanecerse por su elección y que Aidan puede ser que haya dejado volar su imaginación y que esté descuidando las labores espirituales. Y le aconseja esto, que rece, que el viaje va a ser muy duro y que puede estar lleno de peligros, aunque el personaje es lo único que le interese a Aidan es hablar con el emperador e impresionarlo. Ya saben, estas vanidades mundanas, vanitas vanitatem. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. La vanidad de vanidades. Pues entonces, hay un personaje con el que se lleva. A ver, no le desagrada tanto como Libir o Brogmal, que son muy soberbios y muy arrogantes, pero hay un personaje que se pasa un poco, que lo considera un poco fatuo, llamado Diarmot, y este personaje insiste en lo que decía Lorenzo Scupoli, o sea, los placeres místicos o sea, disfruta mucho de las oraciones, del no sé qué, y no le gusta este personaje, tampoco le gusta la forma de la religiosidad de Diarmot, aunque es un personaje que no nos cae mal. También es un personaje de Diarmot que suele darle muchas órdenes y al protagonista no le gusta. Pues se ponen los dos a vigilia y a rezar. Aidan se queda dormido y entonces tiene un sueño que parece en una línea muy parecida a la del patriarca José o, por ejemplo, el libro de Daniel. O sea, hay una vez aparece él en forma de águila y es devorado por una especie de criatura monstruosa y ese sueño parece ser que es una alegoría que nos quiere decir que el personaje está destinado a morir en Bizancio. A pesar de todo, a pesar de enterarse de que el personaje va a morir en Bizancio, Aidan decide continuar el viaje y participar en esta expedición. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Es de lo que se trata. Y entonces, pues eso ocurre lo que se les comentó en la crítica anterior, que Dougal conseguirá, por ejemplo, formar parte de la expedición haciendo un acto muy moral y ocupando el sitio de otro de los personajes de... Oh, perdona, Trumpy. Ocupando el sitio de otro de los personajes de la novela, en este caso. El caso de... Bueno, vamos a decir que es Libir, que no importa tanto quién es. Y esto va a generar, por ejemplo, un descontento con Brogmal, o sea. Y entonces, pues resulta que reciben una especie de regalos o de presentes, en este caso el señor Aengus, que es una especie de noble de Eire. Esto es muy interesante para conocer cómo funcionaba la realeza. Hay, por ejemplo, el personaje de la reina de Eithne está muy inspirado en Santa Brígida de Kildare. Se debe reconocer que yo personalmente he leído varias novelas de novelas celtas, en este caso El druida de Stephen Amakai, no me gustó mucho. Y luego está, por ejemplo, otra novela muy curiosa e interesante que hay otra que no me gusta absolutamente nada, que se llama Lancelot de Giles Christian, que es a la editorial de Asa y es horrible. Y luego está pues un libro que yo sí que les recomiendo, que es el libro de Milo, el libro secreto del ermitaño Enda, del prior del Valle de del antiguo ex prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera Montenegro. Este libro fue editado en una editorial muy interesante. Quizás algún día se pueda hacer una reseña de este libro porque yo creo que enlaza maravillosamente la religiosidad celta y la mete dentro del catolicismo romano. Ya saben que, por ejemplo, escritores como Stephen R. Lowhead y Gillian Bradshaw van a intentar crear una especie como de enfrentamiento entre ambas. Ya saben que el sínodo de Whitby al final acabó fusionando los dos cultos. Eso es lo que se les quiere decir. O, por ejemplo, sometiendo a la iglesia irlandesa a Roma. Hay que reconocer. Ya se habló cuando se hizo la reseña, por ejemplo, de la novela de Thea Beckman de Cruzadas en Jeans. Vean, por supuesto, se recomienda ver la crítica en mi canal de Cruzadas en Jeans, porque había un personaje llamado Gandulfo, que era descendiente de irlandeses y los irlandeses habían tenido un papel muy importante. En un momento de decadencia o de ocaso, habían sido los irlandeses los que habían continuado con la evangelización, con estos sacerdotes tan importantes, San Aidano, San Wilibordo, San... San...
A ver, San Bonifacio, por ejemplo, no era celta, sino que era sajón. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Era sajón, o sea, así que no incluimos a Winifredo. O sea, luego, o sea, hay una especie de competición a ver quién tiene los santos más interesantes. Y son los celtas. Está también San Kevin, San Catherine, San Patricio. O sea, hay también unos santos muy curiosos en la iglesia celta irlandesa. Eso es lo que se les quiere decir. Y es muy interesante. Esto también se trata, por ejemplo, en el libro de Mylock, por ejemplo, El viaje secreto del ermitaño Enda. Eso también se trata por ahí en ese libro. Yo debo reconocer que a mí me parece fascinante porque se emprende el viaje, acaban encallando en una aldea, en un caer, por ejemplo, del norte, cerca de Nantes, o sea, y son atacados por los vikingos. De hecho, habían tenido una batalla previa y se habían salvado gracias a Dougal, a pesar de no tener espada, porque el obispo Cadó, que es el líder de la expedición, le impide tener armas. ¡Aguafiestas! Pero bueno, al final llegan a la aldea y ahí ocurre un acto y capturan a un vikingo que llevan con ellos y Aidan hace la acción caritativa que va a ser decisiva para el devenir de la novela. Entonces pasa algo muy parecido a una novela que a mí me gustó mucho también, El mozárabe. Vemos cómo los vikingos vuelven a contraatacar, ocasionan una serie de bajas en nuestros amigos y secuestran a Aidan, se lo llevan. En lugar de matarlo, lo que hacen, por ejemplo, es llevarse al protagonista. Y este acaba en Escania, y esto es lo fascinante, cómo el protagonista va cambiando de destino. Primero pasa a Aire, luego se une a la expedición, luego va, por ejemplo, a Escania, es decir, a donde los daneses, por ejemplo. Yo creo que estos daneses son varegos y ya se dirá por qué. Y entonces es comprado por el vikingo que presunta, al que salvó la vida y del que se apiadó y al que le dio una hogaza de pan. Eso es lo que ocurre y es fascinante, caballeros. Pues, y yo creo que es mi momento favorito de la novela cuando Gunnar pues, gana la subasta y compra a Aidan. Y al final se lo lleva a su aldea y aquí conocemos a la interesante familia de Gunnar, que es lo que más me ha gustado. Conocemos a la esposa, que se llama Karin, conocemos a una pariente de la esposa llamada Ylva, muy guapa, es mi personaje favorito de esta novela. Ylva, es una lástima que saliese tan poco, pero tiene dos momentos bastante buenos. Luego también está Ulf, que es el hijo de Gunnar y que idolatra a su padre y lo admira. Y luego está el personaje de dos esclavos, que son Helmuth, que es el porquero, y que todo el mundo le rehuye porque huele mal, pero es un monje sajón y veremos que está muy instruido en el tema de la religión. Y luego hay otro personaje, Oz, que es un chico discapacitado mental, pero es muy fuerte. Es una especie, hace los trabajos pesados y también está especializado en el combate. Pues hay un momento en que el personaje de Gunnar, porque Gunnar trabaja para un jarl vikingo llamado Ragnar, cabello rubio, que es el que dirigió la expedición que secuestró a Aidan y que provocó la muerte de algunos de los personajes de la expedición, o que aparentemente la expedición se interrumpiese, eso es lo que se les quiere decir. Ese CAER, nos lo dijimos, está dirigido por un tal Dinot y depende de un líder llamado el señor Mario. O sea, vemos cómo el poder ha fallado, Carlos el Calvo no puede proteger y tienen que ser los señores. Ocurre como por ejemplo con la caída de Roma, que tienen que ser los senadores y los patricios los que se protejan a ellos mismos, porque no pueden contar con que los emperadores les protejan. Esto ya se vio, por ejemplo, en la interesantísima novela Fallida, es decir, este pequeño gran fracaso de El sueño de Escipión, eso es lo que se les quiere decir. Pues son los momentos más interesantes, cuando se marcha Gunnar y deja solo porque hay dos vikingos que tratan de hacer una incursión y quieren pues raptar a la chica y luego, bueno, pues ocasionan la muerte de uno de los personajes. Aparte, no hemos hablado, pero hay dos personajes, dos lobos que son Surt y Garm. Estos son dos perros que también protegen a la familia. Pues Surt mata a uno de los personajes y luego el otro pues mata al perro. O sea, que muere el esclavo, que es Oz, y otro personaje más. Y esto ocasiona, por ejemplo, el enfrentamiento. Parece ser que al final nos enteramos que Ragnar en realidad
es un vasallo de un Harald más poderoso, Harald Bramido de Toro. Se debe decir alguna cosa, que en aquel tiempo el cristianismo apenas había incursionado en Irlanda, entre los vikingos, pero ya, por ejemplo, ya es la época de Harald Bluetooth, o sea, de Harald Diente Azul. Pero, y también, por ejemplo, es la época de un personaje fascinante que, si ustedes han leído la canción Le Chanson del Roland, ese libro anónimo que canta el enfrentamiento de Roland contra los musulmanes, presuntamente, aunque al final fueron vascos y navarros quienes derrotaron al poderoso Orlando. Al Orlando furioso fueron unos vascos y unos quienes lo derrotaron y no los musulmanes, pero bueno, tienen que cantar. Parece ser que el líder de todos estos es un tal Bernardo de Carpio, pero bueno, ya veremos. Ya saben, los franceses tienen que presentar su derrota de la forma menos onerosa para ellos, eso es lo que se les quiere decir. Pues resulta que uno de los incursores al final pues lo que se suponía era, le llevaba un mensaje a Gunnar diciendo que tenía que presentarse ante el señor Harald Bramido de Toro, que es el personaje protagonista. He estado buscando, es el líder de los vikingos. He estado buscando información de ese Harald Bramido de Toro y no he conseguido encontrar nada. No sé de dónde lo habrá sacado Stephen R. Lougheed, este personaje, pero bueno. No, este personaje, esto nos lleva a algunos momentos interesantes, por ejemplo. Hay unos momentos muy bonitos con Ylva. Ylva, jamás olvidaré sus hermosos muslos, los muslos de Ylva. Y también pues le cocina unas tortas de miel muy deliciosas, o sea. Al final pues se van a quedar sola. Ylva, Karin y Helmut se van a quedando con la gracia y se va a llevar al otro, porque es que se supone que como ha matado al otro, pues ha llevado a pleito al otro. Y al final pues es el Harald Bramido de Toro quien tiene que hacer justicia. Falla, ya veremos a ver. Primero hay un tema muy interesante porque Gunnar pues queda con algunos amigos como Har, que aquí hay una discusión religiosa muy interesante y van a debatir sobre el tema del cristianismo. Este Ragnar tiene también una especie de antiguo sacerdote llamado Theoulin, por ejemplo, que ha perdido la fe, que se llama y que se ha aculturizado y se ha vikingizado. Ahora se llama Skop y que ya no es un sacerdote, es más bien un escaldo, como Skirmir, que también aparecerá por aquí, también un escaldo llamado Skirmir, aunque Skirmir no tiene una importancia tan grande como los otros personajes de la novela. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Pues resulta que se ponen a debatir y a hablar sobre Dios, y entonces el protagonista Aidan se adelanta. Aquí hay una pugna porque Stephen R. Lougheed no sigue la teoría de San Agustín, de que los dioses paganos son demonios. Más o menos parece seguir la idea de San Justino, que todas las religiones tienen algo de verdadero. Y aquí lo que hace es evangelizar a los vikingos, pues haciendo algo muy parecido al Elián, que es un libro que es una especie de Biblia, pero Biblia que adapta y convierte más o menos a Jesucristo en una especie de Har vikingo, o sea que adapta muy bien la sociedad germánica y vikinga, el libro del Elián. Lo que hace es eso, lo mismo. Adelantarse y describir cómo, y hace lo mismo, presenta pues a Jesucristo como si fuera un Har y a sus discípulos, y luego les va contando los misterios más interesantes del cristianismo. Hay dos personajes que son neutrales, que son Ragnar y Leif, y luego hay otro, Gunnar poco a poco se va acercando a la religión, muy interesante, y luego ya está el personaje de Har, que encarna el tema del ateísmo y el materialismo. Este debate parece ser que lo va a ganar Aidan. Claro, Stephen R. Lougheed no va a permitir que gane el debate un escritor pagano, que gane un ateo materialista como Har. O sea, ya hay una especie de disputa religiosa, eso es lo que se les quiere decir. Hay el pleito y Gunnar es compensado por la muerte, pero a cambio le tiene que dar a Aidan, porque Harald Bramido de Toro descubre que es un hombre muy valioso y que sabe leer latín, griego, irlandés y también, ¿cómo se dice esto? Va a aprender el idioma vikingo. De hecho, el primero que le enseña la lengua de los vikingos es Helmut, la practica con él, o sea, eso es lo que sé. Y luego Aidan va a aprender otra cosa, o sea, Aidan va a tener un montón de caras. O sea, va a empezar como monje copista, luego va a empezar como miembro de una, ¿cómo te diría yo? Como miembro de una peregrinación, o sea, va a ser un peregrino, luego va a ser esclavo, luego pasa de ser esclavo a
a una especie de intérprete, luego pasa de intérprete a embajador, va a tener muchas caras, luego ya se irá avanzando poco a poco en el héroe de las 1000 caras, o sea, o de las 1000 vidas, porque aquí es de lo que se trata, de ser el héroe de las 1000 vidas, o sea, tener un montón de vidas, o sea, un personaje que va a tener una edad muy longeva y muy interesante y que va a llevar a cabo muchas hazañas, o sea, y muchos roles en la vida. Es un hombre que está bendecido, pero él no se da cuenta. Hay un momento en que se va a adentrar en uno de los grandes problemas de la novela, o sea, va a tener un sueño en el que va a aparecer Jesucristo y le va a decir que por qué le ha abandonado y le dice y le llega a llamar a Aidan traidor. Esto va a ocasionar un problema terrible. También va a tener un problema con un vikingo llamado Hrothgar, que va a intentar matarlo, porque el preso del alcohol, Hrothgar, intenta matarlo, pero luego ya se olvida, no vuelve más o menos. Y entonces es cuando Harald demuestra por qué ha llevado a todos los vikingos. Todos tenían mucho miedo porque Harald Baramido de Toro es un hombre muy avaricioso y le gusta mucho el dinero, y lo que tenía miedo es que le subiera el dinero, y por culpa de estas subidas pues tienen que participar en incursiones para pagar. O sea, las incursiones de los vikingos pueden ser por guerras, por buscar esclavos o mujeres, para pagar los impuestos a un rey avaricioso, como es el caso. Pero Harald Bramido de Toro hace una cosa muy interesante, es condonarles el tributo si les acompaña y hacer una expedición a una ciudad llamada Miklagar. No voy a decirles de momento qué es Miklagar, pero se llama la ciudad de los 1000 torres. Y esto nos va a llevar a alguna saga como la de Ingvar el Viajero, que describía eso, el descenso de los varegos son los noruegos, el descenso por el río Don y el río Divna así que veremos hacia Grecia. Es una ruta muy interesante. Y es el comienzo, por ejemplo, y ahí empezaron personas como, por ejemplo, San Vladimiro o Yaroslav, por ejemplo. Empezaron así, de ahí proceden esos dos. San Vladimir, por cierto, yo quiero recomendarles la película Vikingos, que cuenta la vida de San Vladimiro. Es una película rusa preciosa. Por ejemplo, veremos el mercado de Kiev, que es fascinante, y ahí es donde contratarán a un piloto para bajar los rápidos, porque hay unos rápidos muy peligrosos, y contratan a un tal Njord. Yo creo que es una de las partes más interesantes de la novela, y cómo Njord, que se enfrenta, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el piloto de los vikingos que tenían? Tolar no, porque Tolar es el amigo de Gunnar, era otro. Thorkel, sí, se enfrenta con Thorkel, que también es otro amigo de Gunnar y ya ha participado en expediciones con él y es el piloto de la expedición. Pues hay una especie de disputa entre ellos porque Thorkel tiene celos de Njord, pero al final Njord es el que... Es una lástima porque este personaje les guía por los rápidos pero no vuelve a salir, y es una lástima. Y yo creo que ya llega la primera batalla que va a tener lugar contra los pechenegos, que se debe reconocer una cosa, que hay muy pocos escritores que describan también las batallas como lo hace Stephen R. Lougheed. Uno de ellos es J.R.R. Tolkien, otro es el Víctor Hugo, por ejemplo, de Los Miserables, otro, por ejemplo, es Río Wada. Es que yo pocos escritores he visto mejor que este. O sea, tiene una novela muy interesante Stephen R. Lougheed, Camino a Jerusalén, que es el primer libro de las cruzadas celtas. Lougheed es un anticruzado, odia las cruzadas, y aquí a los musulmanes los va a presentar bien, porque también van a aparecer musulmanes en esta novela, y considera que es una estupidez y una pérdida de tiempo. Pero aún así, hay una cosa que merece la pena de Camino a Jerusalén, y es la batalla que tiene lugar entre Alejo Comneno contra los pechenegos, que es lo que permite garantizar la supervivencia, porque los pechenegos estaban ahí a punto de... ocasionaban un problema, y permite que se puedan concentrar en el tema de los turcos. Yo ya les he dado mi opinión sobre el tema de las cruzadas, eso es lo que se les quiere decir. Yo ya les he dado mi opinión. Yo he considerado que gracias a las cruzadas se alargó la vida efectiva de Bizancio. Algunos me podrán decir que la cuarta cruzada debilitó, pero si las cruzadas, ¿cuánto tiempo les habría costado a los selyúcidas, a pesar de todo el daño que hicieron la secta de los asesinos, que fueron eliminando a los líderes más capaces de los selyúcidas? Pero ¿cuánto tiempo habría aguantado Bizancio si no hubiera sido porque los francos conquistan esa parte del territorio, o sea, conquistan Outremer? O el reino latino de Jerusalén, ¿cuánto hubieran aguantado? Gracias a los reyes se pudo retrasar la conquista de Bizancio. No llegaron a pegarse, a diferencia de, por ejemplo,
los almorávides, que fue llegar y atacar a las taifas musulmanas unos años más tarde, después de la batalla de Sagrajas, o de Zalaca o Sagrajas, bueno, pueden llamarla como quieran ustedes. Después de eso, ¿qué hicieron? Conquistar y derrocar a todos los reyes duelos de las taifas, no tardaron. Pero claro, la religión de paz es el Islam, no el cristianismo, pero bueno. Pues al final llegamos y nos damos cuenta que la famosa Miklagar en realidad era Bizancio y que lo que pretendían era ir. Y algunos se preguntarán, ¿esto, o sea, es posible y es factible que los vikingos bajen a Bizancio? Sí. De hecho, en la época de Miguel III el Borracho, los vikingos habían atacado a Bizancio y habían ocasionado muchísimos daños. O sea, en la época de Miguel III el Borracho. Y había habido unas homilías de Focio, el patriarca de Constantinopla, predicando el apocalipsis y no sé qué. O sea, fue muy interesante ese asunto. Vamos a contarles cómo está Bizancio en aquella época, un poquito antes. Había habido, como ustedes saben, la querella de los iconoclastas. Si ustedes vieron mi vídeo de El cinturón de oro de la novela de Cecilia Holland, ahí se explicaba esto, el tema de la querella de los iconoclastas contra los iconodulos, y que habíamos visto cómo a partir de la época de León III el Isáurico, pues los emperadores bizantinos habían apostado por la iconoclastia musulmana y que la victoria se la debían, por ejemplo, la salvación de Bizancio se la debían a que habían renunciado a los ídolos y se dedican a destruir los iconos religiosos. Hay diferentes emperadores que apoyan esto, como por ejemplo Constantino V Copronimo, que es el hijo de León III, y luego diferentes emperadores. Y entonces la esposa, no sé si de León IV el Armenio, me parece, creo que es León IV el Armenio, me parece, sí, pues sí, pues lo que hace es la emperatriz Irene, y como el hijo Constantino VI es un inútil, ocupa el puesto y lo que hace es restablecer la iconodulia. Pero esta mujer, pues es depuesta por Nicéforo, que es el tesorero, y se convierte en emperador, y este hombre es derrotado por el emperador Krum. Llegan los dos Migueles, algún emperador más, León V el Házaro, y luego llega el emperador iconoclasta más interesante, que es Teófilo, que parece un monarca salido de las 1001 noches porque hacía justicia, pero tenía un defecto, que era un monarca iconoclasta, pero aún así, este está casado con Teodora. Esta mujer va a hacer lo contrario de lo que hacía su marido, va a restablecer la iconodulia, sobre todo. Estos temas lean, por ejemplo, a Christopher Dawson, que lo explica perfectamente. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y estamos en la época de Miguel III el Borracho. Y no han resuelto el tema de la iconodulia o de la iconoclastia y ya se han metido en otro fregado. Ya hemos visto que Miguel III el Borracho, que no es tan piadoso como su madre, ni tan buen gobernante, de hecho el nombre pues va a hacer una cosa. Va a cambiar al patriarca, que es San Ignacio, y va a poner a Focio, que es una especie de hereje, y lo va a poner ahí, y este va a romper con Roma. Va a romper con Roma y se va a acercar mucho y va a ser el gestor del cisma con la Iglesia Ortodoxa, que luego ya se concretará en 1054 con Miguel Celulario. De ese tema creo que se habló en diferentes vídeos. Ya se hablará si algún día se hace una crítica de Nacidos de la Púrpura, de Laszlo Pasut, porque lo explica perfectamente esa maravillosa novela del escritor húngaro, de Nacidos de la Púrpura, que es una novela sobre el emperador Manuel I. Es una novela sobre el emperador Manuel, que es un personaje... No. Sí, Manuel I, sí. Que también era hijo de una reina húngara y del emperador Juan II, eso es lo que se les quiere decir. Juan I es Zimieskis, o sea, sí que es Juan II con Neno. Eso es lo que se les quiere decir, pero nos hemos adelantado. Pues entonces, cuando llegan, pues hay un momento, es tan inexpugnable y tan poderosa que los vikingos no pueden hacer nada, y entonces, pues se topan con la burocracia. Hay un tal Cuestor Antonio que les exige unos impuestos y pagan, pero se produce, y entonces hay una expedición de espionaje para ver cómo pueden atacar a Bizancio y no sé cuánto, pero es muy interesante cómo Stephen R. Lowhead cambia esta famosa expedición de espionaje y de saqueo y la convierte en una especie de pleito legal, que va a hacer una cosa, va a hacer que el emperador, por ejemplo, de Basilio I, acabe reclutando a Harald y a sus vikingos como mercenarios. Primero le hace justicia porque el cuestor Astorio le había estafado, y aquí es donde va a aparecer uno de los personajes
más fascinantes. Estamos hablando del villano Nikos, uno de los mejores personajes que ha habido, el Comes. El Comes Nikos, que va a ayudar a Aidan y a sus vikingos a hacer justicia porque el cuestor Antonio le estorbaba y necesita hacer méritos ante la corte. En este caso estamos hablando del emperador Basilio el Macedonio, que es el primero de esta dinastía. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Ya hay otro personaje que es decisivo y que les ayuda mucho, el guardia de la puerta llamado Justino, que va a ser decisivo. Y aquí, y después de que se resuelva el pleito favorablemente, y donde Aidan tiene también un papel importantísimo, Aidan pasa de ser el intérprete de los vikingos. Él, por ejemplo, se dedicó a traducir el parlamento entre los vikingos y los pechenegos, por ejemplo. Pues este personaje va a cambiar y va a pasar a ser una especie de embajador y de espía, luego posteriormente de espía, porque el emperador le va a confiar una misión, que espíe, por ejemplo, al Eparco Nicéforo, porque va a haber unas conversaciones de paz entre los bizantinos y los musulmanes que en aquel tiempo están en guerra. Y las dirige y no se fía del Eparco. Y entonces va también Nikos y Nikos se va a dedicar a sabotear. O sea, a mí Nikos me parece uno de los mejores villanos que he visto junto con el permiso del gran Jon Irenicus, que es el villano del Baldur Gate 2 Shadowfam. Pero va a hacer algo muy parecido a lo que hace Sarevok, o sea, intentar sabotear un proceso de paz. Y para ello se va a servir del magistrado Sergio y también de Marciano y también del cocinero Plauto, y va a volver a los árabes y a los bizantinos unos contra otros. Eso es lo que se les quiere decir. Hay un objetivo personal. En este caso se va a producir algo también muy interesante, pero esto ya ocurrirá un poco más antes. Hay un momento muy interesante, hay un personaje muy simpático, el barquero Dídimo, que ayuda a los vikingos. Por ejemplo, hay una apuesta entre uno de los personajes, que es Gunnar y Nefi, a ver quién reúne antes el pan para la expedición, porque se supone que tienen que ir a proteger al Eparco Nicéforo, estos personajes, y a garantizar el proceso de paz, los vikingos. Y a cambio, y les prometen una especie de pan, y hay una apuesta entre Gunnar y Nefi a ver quién lo consigue antes. Y es decisivo. Esto el milagro del pan va a ser decisivo para que uno de los personajes, llamado Gunnar, pues prosiga con su evolución. Pero mientras un personaje parece que cada vez la fe cristiana va teniendo más fuerza en él, otro parece que la está perdiendo. El caso de Aidan. El caso es un poco tonto, porque si ustedes se dan cuenta, le dicen dónde va a morir, pero no cuándo. O sea, el hecho de que esté en Bizancio no quiere decir que se vaya a morir en ese momento. Y esa es la trampa, personalmente, de la novela. Pero por un casual da la sensación de que como Aidan se da cuenta de que no va a morir, precisamente una de las cosas es esto. ¿Cómo voy a ir a Bizancio si voy a morir nada más pisarla? Pues da la casualidad de que no se muere, y esto le hace perder la fe, porque piensa que Cristo le ha rechazado y se va a involucrar un poco en las intrigas mundanas. Tampoco va a ayudar mucho que Justino le empiece a explicar la corrupción, le empieza a contar los chismes, que en realidad Basilio había asesinado al emperador anterior y había ocupado su puesto, que había permitido que la esposa se acostara con él, que el hijo muy probablemente que ha tenido la esposa no sea del emperador Basilio el Macedonio, sino que sea de Miguel III el borracho. O sea, este tipo de cosas. Esto entra dentro de lo opinable, nunca se supo. Lo que sé es que la relación entre Basilio y León fue bastante mala, o sea, fue muy fría, nunca tuvo mucha estima Basilio el Macedonio por él. Eso es lo que se les quiere decir. Y entonces, pues bueno, ya podemos pasar a la expedición, ya saben que hay un intento de sabotear, y hay un personaje que también al que va a visitar un poco, que es una especie de vidente árabe, que también para descubrir si verdaderamente estaban equivocadas sus profecías, y se da cuenta por el contrario de que no, de que Aidan es vidente como él, y que no le puede cobrar. O sea, aquí vemos que se va poco a poco el personaje perdiendo la fe, ya no reza, o sea, y como no hay nadie que le pueda corregir, también es muy interesante el tema de los árabes. Y hay un momento en que, y aquí ya hay un enfrentamiento entre el bien y el mal, es decir, entre Aidan y Nikos. Y se lo dice bien claramente el Eparco: ten cuidado con Nikos. Y le dice, ¿por qué debe tener cuidado con él? Y le dice que debe tener cuidado porque Aidan se ha dado cuenta de la doblez del personaje. Y por eso, y entonces ya, por supuesto, les va a tender una trampa. Y yo creo que una de las mejores escenas de toda la novela es la famosa batalla que tiene lugar entre un grupo de asaltantes contra los vikingos. Yo creo que es una de las mejores batallas que he leído nunca.
Yo creo que junto con la batalla de Waterloo, descrita por Víctor Hugo, las de Tolkien en Pelennor, por ejemplo, o en La Puerta Negra, las de Río Guada en La hija de los piratas de Murakami, que es maravillosa, de Río Guada. Compren los dos volúmenes porque es interesante, sobre todo la primera parte, la guerra contra Nobunaga, mucho mejor que el segundo tomo. La hija de los piratas de Río Guada. Y luego, pues, no sé, novelas como El Asirio, por ejemplo, de Nicholas Gill. Muy pocas novelas se puedan comparar. Para mí, precisamente, si es uno de los más... O por ejemplo, Mika Waltari. Bueno, Mika Waltari tampoco es que describa tan bien las escenas de guerra, pero no está nada mal. Pues hay un momento en que los personajes son capturados y acaban en las minas árabes. Y entonces, y ahí poco a poco se van a acercar, se dan cuenta de que los pocos personajes que han sobrevivido son Gunnar, Nefi, Harald, alguno más sobrevivido de los Tolar. No, Tolar no estaba. Fue uno de los vikingos que se quedó en, por ejemplo, en la ciudad de Sebastea, me parece. No, Sebastea no es. ¿Cuál es? La ciudad. Espera, me voy a mirarla. Por cierto, que había tenido un debate. Pues hay una conversación muy interesante con un obispo que le cuenta algo de lo que va a ser decisivo. Espera. Trebisonda. Pero, joder, ¿cómo se me pudo olvidar? Si es la ciudad de Trebisonda, donde tienen lugar las conversaciones de paz entre los musulmanes, es decir, el emir Sadik y luego Faisal. Y luego, pues el eparco Nicéforo, el eparco, por supuesto, ha muerto después de la batalla. O sea, han capturado, no quedó ningún bizantino vivo, solo quedaron unos pocos vikingos y se han sido hechos esclavos. Y ahí se van a reunir con los antiguos compañeros de Aidan. Parece ser que no murieron todos durante la expedición y que luego parece ser se encontraron con Nikos y Nikos los mandó también a Trebisonda y ahí fueron hechos prisioneros por un grupo de atacantes anónimos y misteriosos y también fueron vendidos como esclavos. Están Dougal, Brinach y Dewi, que ha perdido Dewi ha perdido la razón y ahora está medio loco, pero todavía es capaz de hacer cosillas interesantes, el personaje de Dewi. Y luego está Brinach. Y luego está el personaje de Brinach. Y también hay un momento en que están a punto de matar a Dougal, a Gunnar porque el capataz de la cárcel es un sádico y les tortura. Y hay un momento en que este personaje es salvado. Es salvado por Faisal, porque Faisal está investigando. Faisal y el emir Sadik tienen una misión. Aquí los árabes son tratados muy bien. Yo les debo reconocer que esta parte, la parte de los árabes, fue la parte que menos me gustó, junto con otra parte que ya hoy otra intriga palaciega que se les va a contar a ustedes. A mí es muy interesante. Yo creo que de la parte árabe lo que quiero salvar es al médico, a Farouk y al intérprete Mahmoud, que es egipcio. Egipcio de sangre griega, o sea que por eso sabe el griego y es el que le va a enseñar a Aidan el árabe. La idea más o menos es, o sea, Aidan se supone que otra vez vuelve a ser esclavo. Ya había, bueno, también lo era en la época de los vikingos, pero más o menos ya trabajaba para el emperador Basilio, pues ahora vemos cómo va a ser esclavo del emir Sadik, indirectamente va a servir al califato de Bagdad, aunque ya no están en Bagdad, están en una ciudad llamada Samarra, creo. O sea, el califa está en Samarra y ya hay un asunto muy interesante que es lo que va a forzar todo. O sea, los árabes necesitan la paz desesperadamente, y eso es lo que se les quiere decir, porque se han producido las famosas rebeliones. Ya saben que el Islam tuvo un montón de escisiones, de divisiones y de guerras. Los fatimíes ya tienen Egipto, que son los chiitas. Yo quiero recordarles que Ali, el yerno de Mahoma, fue asesinado por Moabilla, que es el líder de la dinastía Omeya, y luego pues derrotó a los hijos, a Hussein en la batalla de Kerbala y todo esto. Y luego estos fueron asesinados por los abasíes en el año 750 y a partir de ahí llegó por Abu Labás, o sea, por Abbas, que es el líder de la dinastía abasí, y cambia la capital de Damasco y la mete en Bagdad. Y entonces el Abderramán I pues escapa y funda una especie de emirato independiente en España. O sea, acaba siendo una especie de emir, o sea, de rey de los musulmanes. O sea, es lo único que le queda a la dinastía omeya. O sea, hay división de opiniones. Luego hay, por ejemplo, una rebelión de esclavos negros llamados los Tanis, que también está por ahí, y un montón de divisiones. O sea, lo que quieren, hay un montón de rebeliones y lo que necesitan es eso, parar la guerra, como sea. Y de ahí que le interese saber quién ha sido el que ha frustrado las negociaciones de paz. Y se da cuenta de una cosa, de que los atacantes no habían sido árabes, sino que habían sido otra cosa. Se les dijo que había una especie de patriarca o de obispo, me parece que, no sé si el obispo no me acuerdo,
de Trebisonda que hablaba de una herejía muy famosa, que luego va a ser la que dé origen a los cátaros. O sea que aunque sea un poco heterodoxo, también Stephen R. Lougheed considera que la herejía de los paulicianos o los cátaros es mala, o sea, tampoco se va a poner de su parte. Es una desviación peligrosa, eso es lo que se les quiere decir. Y luego pues pasan cosas muy interesantes. O sea, Sadik recela del personaje de Aidan y lo que va a hacer para salvarse es enamorar a la hija del emir Sadik, y al final va a hacer algo muy arriesgado, convertirse al Islam. Como ya no cree en nada el personaje, que no le importa a Aidan cambiar de religión, y al final acaba convirtiéndose en la mano derecha de Sadik, del emir Sadik, a Aidan. Es muy interesante todo esto. No sé, hay uno de los personajes que me parece que es el que le chiva lo de la rebelión, me parece que es el médico Farouk, y lo hace con buena, y Aidan aprovecha la información y hace lo correcto, en mi opinión. Lo único que le pide a cambio es que libera a sus amigos, y lo hace. Yo creo que el escape de la prisión de las minas es absolutamente espectacular. Y ya están todos, están los vikingos y también los monjes celtas y los árabes, ya todos están dispuestos a enfrentarse a la traición de Nikos, por ejemplo. Y se dan cuenta de una cosa, de que al final tienen que ir a salvar al emperador y evitar una especie de intriga. Uno de los momentos más espectaculares es la batalla naval, que por ejemplo tiene lugar entre los paulicianos, y que una de las cosas que no me gustó es que estos personajes fueran armenios. Eso es lo que me gusta ciertamente, que no me gustó que fueran armenios, porque yo a los armenios le tengo mucho cariño. Ha sido un pueblo muy perseguido y no me gusta lo mal que los trata Stephen R. Lougheed en esta novela. Pero ahora sí, la batalla no es tan buena, la batalla de naval, como la de tierra, pero ahí vemos el interesante fuego griego, que los enemigos son capaces de utilizar el fuego griego y cogen algunos prisioneros de entre los armenios para demostrar que la conspiración es real. Eso es lo que se les quiere decir. También intentan salvar, por ejemplo, ¿cómo se llama? A Teodosio, que es una especie de... pues que es a donde iban a ir. Iban a ir de Trebisonda a Sebastea cuando son atacados, y tratan de salvar al amigo y es el que le cuenta que hay una conspiración para acabar con el emperador, y que se ha dado cuenta, y que Nikos está detrás. Que Nikos está detrás de la conspiración, y por eso tienen que ir para allá. Eso es lo que se me ha olvidado explicarles a todos ustedes. Es fascinante, eso es lo que se les quiere decir. Yo debo reconocerle, al final llegan a Bizancio y las cosas no van a ir como... Justino también va a tener otro papel muy importante, pero las cosas no van a salir como le gustarían a Aidan. O sea, sí consigue frustrar, o sea, no consiguen evitar que Basilio muera, pero sí está, por ejemplo, el nuevo emperador, que va a hacer una justicia para todos. Aidan va a hacer algo muy interesante. Como no hay justicia, se la toma. No voy a decir lo que hace, pero se la toma, eso es lo que voy a decir. Y hay un momento en que cuando llega el emperador, en lugar de que el nuevo emperador, por supuesto, no es Trigo Limpio, ya saben, es León VI, o sea, el nuevo emperador, el hijo del Basilio, o sea, ya pueden imaginarse. O sea, no hay posibilidad de demostrar la verdad, o sea, porque han hecho una cosa, o sea, al único personaje que podía haber cantado y haber dicho, pues como no va a ser castigado, pues hacen algo. No sé si vieron ustedes una película llamada Jack Reacher, la película, pues hace algo muy parecido. Como no va a haber justicia, vamos a hacerla. Pero al hacerla es imposible esclarecer la verdad. O sea, vemos cómo personalmente se compensa a los árabes con un tratado de paz, se paga a los vikingos, que son los únicos que salen ganando, porque los vikingos vinieron a por riquezas y vuelven con más riquezas de las que podrían imaginar. O sea, los pocos que sobreviven se vuelven ricos. O sea, por ejemplo, Tolar, por ejemplo, y Thorkel no habían participado y estaban también. O sea, tienen algunos vikingos más, eso es lo que se les quiere decir. Y también algunos griegos que les ayudan, eso es lo que se les quiere decir. Es muy interesante. Y hay un momento que el emir, hay un momento en que el emir también se pone enfermo, y el personaje de Dewi es trascendental. No se les va a decir cómo. En la expedición cuando van a Sebastea a intentar reunirse con el amigo de Eparco Nicéforo, eso es lo que se les quiere decir. También eso se me había olvidado y se les tenía que contar personalmente. Pero la única petición que no puede satisfacer es la de los monjes. También se descubre otra de las intrigas, y esto es lo que no me gustó. O sea, ya saben que hay un enfrentamiento entre el cristianismo celta y el catolicismo, y lo que quería Brinach
es una especie que el emperador protegiese a los celtas y garantizase un curso celta contra el Papa, que más o menos quiere absorber a la iglesia celta. Esto ya había ocurrido en el sínodo de Whitby. Y Aidan, paradójicamente, es el que frustra, el ateo Aidan es el que frustra los planes, diciendo que haga las paces con Roma. O sea, Aidan defiende la ortodoxia a pesar de su ateísmo. Dostoyevsky tiene razón. Pues mira, al final es Aidan el que va a permitir que la iglesia siga unida, la iglesia celta y la iglesia católica sigan unidas. Eso es lo curioso. Yo creo que en parte por eso salió, aunque yo creo que lo que deseaba más bien Laughiz era lo contrario, o sea, que se hubieran unido o sea, que una iglesia celta separada, que representa el cristianismo verdadero. Yo creo que este es el gran problema que tiene. Esto ya lo hemos comentado, que con Gillian Bradshaw pasa un poco lo mismo. Y es uno de los fallos que yo creo que tiene. Los malditos CLDs que también van a salir en el camino a Jerusalén. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, o sea, que no hay justicia. Los monjes no reciben justicia ni nada. O sea, no sé qué, bueno, oye, son accidentes y avatares de la guerra, no pudimos hacer nada. O sea, al final, pues contrariamente se vuelve con Dougal, con Dewey y Brinach, que podía haberse quedado, por ejemplo, podía haberse quedado con el Emir Sadik, o sea, o haberse ido con los vikingos, Aidan, pues no, decide tomar la decisión de volver. Y eso que descubren que es ateo, y aquí es muy sincero, o sea, ya hemos dicho que en esta novela los árabes salen muy bien parados, pero nos cuenta la atroz verdad. No pueden dejar a un ateo con vida, o sea, que Cazimain no puede casarse con un ateo porque si se casa con un ateo se equivaldría a la muerte, o sea, los musulmanes van a perseguir al ateísmo y eso es lo que no entienden todos los progres de esta religión de paz, que no pueden permitir a una religión, o sea, pueden tolerar a los cristianos y a los judíos porque son las religiones del libro, pero y también la famosa los neoplatónicos por los sabeos, pero no tolerarán a nadie más. Eso es lo que se les quiere, y esa es la cosa de la novela, que no hay posibilidad de que haya una paz, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. No hay posibilidad de que haya una especie de paz entre... Y por eso no hay y de eso, por eso el personaje de Justino es tan importante, porque él le dice que no espere que la justicia no es cosa de este mundo, y eso es lo que le trata de explicar. Es una lástima porque este personaje se hubiera merecido un spin-off. Yo si pudiera hablar con Stephen R. Lowe le diría, tío, hazme una novela sobre Justino y mételo en la España, en el León de Alfonso III o en Navarra o algo así. Méteme una intriga. A mí me encantaría que Justino tuviera su propia historia. Yo creo que es uno de los personajes más fascinantes de esta novela, el personaje de Justino. Bueno, y ahí el final yo creo que es absolutamente conmovedor, como le explican De hecho, precisamente de eso se trata, que no hay que envidiar a los malvados, porque al final morirán, o sea, y al final tiene que darse cuenta de que lo que ha recibido no es una maldición ni un don. Primero son los musulmanes los que le explican que si una persona conoce la muerte y en qué circunstancias va a morir, puede realizar un montón de acciones gloriosas y hacer mucho bien el mundo, y sabe que cuando le toque la hora de morir estará preparado para ello. O sea, no es una maldición. Dios le ha mandado un don, le ha dicho cómo va a morir y todo lo que podría haber aprovechado y haber hecho si hubiera prestado más atención y hubiera interpretado el sueño de la forma de vida. Y esto también se lo va a repetir el confesor Ruaz. Y a mí, yo creo que uno de los finales más bonitos de la historia es el final, como Gunnar es al final el que le termina devolviendo la fe. Esto es muy parecido y me recuerda mucho a Samurai. Es muy interesante comparar a Gunnar con Yozo, el criado de Hasekura Rokuemon, y a Aidan con Hasekura Rokuemon. Y es muy interesante el final que se le da a esta maravillosa novela, y que es una novela que yo creo que completísima. Yo, francamente, esta novela me impresionó tantísimo que yo estuve buscando novelas parecidas a Bizancio de Stephen R. Lowe. Estuve buscando novelas parecidas. Una de esas estafas que fue La gesta del halcón, de Robert Lyndon, que a mí no me gustó nada, salvo el tema de Constantino el africano y la escuela de Salerno, no me aportó absolutamente nada. Era lenta, pesada, aburrida. El personaje de Wayland era absolutamente amoral, y luego está, pues luego, por ejemplo, metió otra vez el tema este del gnosticismo, o sea, otra vez el Evangelio de Santo Tomás, la Magdalena y Cristo, este tipo de basura gnóstica y miserable. Por eso yo creo que La gesta del halcón es uno de los peores libros.
Pero este libro es muy superior, por ejemplo, Baudolino, que también trataba el tema, tampoco lo consiguió. Baudolino no tanto porque fuera anticristiana, que ya sabemos que también Humberto Eco es anticristiano, sino porque Baudolino cambió las reglas a mitad de juego, eso es lo que se les quiere decir. Baudolino cambió las reglas del partido a mitad de juego y eso es lo que a mi modo de ver hace que fracasara, o sea, que suspendiera. A mí no me desagradó Baudolino, a pesar de que yo creo que si ahora la leyese le pondría un menos nota, le puse un 2/5, pero lo que me desagradó no fue tanto el anticristianismo, que estaba muy camuflado, pero estaba, sino que cambiara las reglas a mitad de partido, que convirtiera una novela histórica en una novela fantástica. Y el tema de las hipatias. Yo creo que eso fue lo que más me cabreó y por eso suspendí a Baudolino. Luego, está en una línea muy parecida, es una novela de un escritor francés llamado Jean-Christophe Raffi, que es la historia, el Abisinio, que es la historia de un francés, no sé si de la corte de Luis XIV o Luis XV, que acaba llegando a la Etiopía. Es una novela muy fascinante. Y luego tiene una segunda parte, que es El cerco de Isfahán, que es la segunda parte donde aparece Pedro el Grande de Rusia en esa novela. Es muy interesante. A mi padre, yo no la leí, no leí la del Abisinio ni El cerco de Isfahán, pero es una novela muy interesante también. A mi padre le gustó muchísimo, más que esta. Mi padre cuando leyó esta novela le gustó muchísimo el personaje de Jara el bramido de toro. La verdad está muy bien cómo se cierra la historia y qué le pasa a los distintos personajes y luego cómo Aidan cambia y su relación con el sucesor de León VI, con Constantino VII Porfirogeneto. Es muy interesante también todo eso, que es el emperador más sabio y mejor de Bizancio, uno de los mejores emperadores. Constantino VII Porfirogeneto, nacido de la púrpura. De ahí viene el nombre de Porfirogeneto, por cierto. Yo ya debo reconocerles que esta novela no fue muy apreciada por los bizantinófilos durante aquel tiempo. Hubo un blog donde esta novela la pusieron muy mal, pero luego hay gente que sí que la estima y se da cuenta. La descripción de la ciudad de Constantinopla o de Bizancio está maravillosa. Yo debo reconocer que solo el sitio de Constantinopla de Mika Baltari y Nacidos de la Púrpura, que finalmente al final se pudo leer, fueron unas novelas mejores que esta. Yo debo reconocerles que es no sé si le habría gustado mucho a Juan Signes Codoñer, que fue el profesor que me explicó la historia de curso monográfico bizantino y la historia de Bizancio. Pero yo creo que una novela como Bizancio le debo muchísimo. No solo es una gran novela sobre Bizancio, es una novela maravillosa sobre el mundo, sobre el cristianismo celta, es una novela maravillosa sobre vikingos, es una novela maravillosa sobre Bizancio, siguiendo la tradición de Charles Williams y su dorso arturiano. Luego también el tema de los árabes cogea un poco más o me gusta un poco menos, pero también es enormemente interesante. No hemos hablado que el califa estaba medio loco, el Al-Mutamid, que se dedicaba a componer poemas en bolas, a eructar delante de los invitados y el que lo dirigía todo era el visir, que es el que le sacan todo, al visir, al Tabatabai. Eso no lo hemos contado, pero también es muy interesante. Es que esta novela yo francamente, quizás no esté entre las 10 mejores, pero sin duda alguna entre los 12 mejores. Y la escribí porque me apetecía escribir una crítica de mis novelas favoritas y Bizancio fue una de ellas. Curiosamente esta novela la escribí, esta crítica se escribió después de que yo leyese Avalon de Anya Seton, lo cual fue muy curioso, pero bueno, yo pensaba que la había escrito antes, pero bueno, no pasa nada. Esta novela, por supuesto, como ya es un clásico y una relectura, pues no participa en nuestro concurso. Esto lo digo por nuestra querida Joni, para que Joni no se pierda. De momento, las dos únicas que participan en la lista de mejores libros de este año son El sueño de Escipión y luego también la de Ocis, que también está ahí, y también la de la Isla de Cristal. Son las únicas que participan. Y de momento solo Office estaría en la lista de las mejores novelas de este año. Pero, corcho, estamos en febrero. Todavía falta tiempo. Les digo lo de siempre. Si esta crítica les ha gustado, por favor, este libro ya les digo que es un clásico. Es muy difícil de encontrar actualmente. Edasa sacó otra reedición, pero no es tan buena como esta. Y además sacó una foto con ¿cómo se llama este? Hay una novela también muy interesante que se me ha olvidado, llamado El Salón Dorado, de José Luis Corral, que eso, lo que cuenta más o menos también es una novela curiosa. La primera parte es la mejor, la que tiene lugar en Bizancio, que cuenta la escisión que hay entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Es muy interesante.
No es tan buena como Bizancio, pero yo se la recomiendo, por lo menos por la primera parte, la de El Salón de Helado de José Luis Corral, que eso se me olvidó decírselo a todos ustedes. Bueno, yo creo que espero, esta novela les va a dejar un muy buen sabor de boca y se darán cuenta de que de que no hay que ver, de que primero toda la carne es hierba y que no envidiéis a los malvados porque al final el destino de los malvados es morir, morir, y que al final sí existe el juicio final y hay justicia. Y también esta novela nos dice una cosa, que no podemos creer en el deísmo, es decir, la ausencia de cualquier trascendencia religiosa. Eso es lo que se les debe contar a todos ustedes. No nos debemos creer en el deísmo. A ver, es decir, pensar que solo es importante la vida terrena y que no existe una vida futura. No, sí que hay una vida futura y tenemos que hacer todo lo posible para conseguir la salvación eterna de nuestras almas. Yo creo que es la lección más importante y que no importa que este mundo sea un valle de lágrimas y sea injusto, que siempre hay que hacer lo correcto porque lo único verdaderamente importante es conservar la fe, practicar la caridad y las buenas obras, creer en la doctrina de la Iglesia y conseguir la salvación. Esto es lo que me enseñó a mí Bizancio de Stephen R. Lougheed, aparte de que me enseñó de que es una novela que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. No es mojigata tampoco, es una novela que me encanta. El personaje de Ilva, de Gunnar, de Justino, es una tríada de personajes que me encantan. Por eso la nota que se le va a poner a este libro es un 5/5. No sé cuándo se escribirá nuestra siguiente crítica, que seguramente sea Sumisión o El chico que lo sabía de Corina Turner, pero seguramente muy pronto. Yo no creo, la razón verdaderamente por la que se ha hecho esta crítica es porque seguramente por la noche sea muy difícil. Hay un directo con Iron Sun, como ya se les dijo a ustedes. Luego hay que oír el partido del Real Madrid-Valencia, donde tendré el corazón muy dividido, ya saben ustedes. Y por último, pues eso, hay un directo también con Quillo Barrios, el que tendré que participar. Y si mi amiga Olguita pues también tiene algo, pues seguramente tenga que hacerlo. Así que esta noche será muy complicado, pero por lo menos tienen esta crítica que espero que sea de su agrado. Nada más, por favor, denle like, posten comentarios interesantes, compártanlo con las amistades a las que pudiera interesarles este libro. Y espero, por favor, suscríbanse a este canal e intenten convencer a otras personas para que lo hagan, para que así nuestra familia pueda aumentar. Posten, ya no solo para que me premie YouTube, que es lo de menos, sino para que la discusión se haga más interesante. Yo jamás podré estarle agradecido al tío Alberto, a Jone, a Antonio, a Caucor, a cualquiera que postee comentarios, porque lo que hace es animar y hacer que la discusión sea más interesante. Es por eso que se lo pido. Nada más, espero que esta crítica les ofrezca haga que se enamoren de Bizancio, como me ocurrió a mí, bueno, seguramente se lo pasarán muy bien porque también, aparte de Bizancio, pues les hablan un poco de la iglesia celta. No hemos hablado de los martirios, el martirio rojo, que es el martirio verde, el martirio blanco. No se ha hablado de estos temas, pero también son temas que aquí aparecen. Nada más, por favor, por favor, que espero que esta crítica haya sido de su gusto y que Dios les guarde a todos. Y muy pronto nos veremos también.